Hola, soy Pablo Carnata y hoy vamos a entrar de lleno en la patología no tumoral del riñón, es decir, lo que se conoce como nefropatología. La patología renal o nefropatología es la parte de la anatomía patológica que comprende las enfermedades no tumorales del riñón. Como podéis ver en la guía docente ocupa dos temas 17 y 18. No obstante, la división de enfermedades en estos dos temas no está muy compensada. ¿Por qué? Porque las enfermedades que vamos a ver en el tema 17 ocupan prácticamente el 70% del volumen e importancia de las enfermedades de nefropatología, mientras que las del tema 18 aproximadamente el 30%. Es por ello que en esta clase voy a dar prácticamente la mitad de lo que correspondería en la guía docente a patología no tumoral del riñón 1 y en la siguiente clase daremos la segunda mitad del tema 17 y lo que aparece aquí como el tema 18. Este es un pequeño esquema de todos los temas que seguiremos en estas dos clases de nefropatología. En azul intenso, epígrafes 1, 2 y 3, veréis los temas que trataremos hoy, mientras que 4, 5, 6 y 7 corresponderán a los temas de la siguiente clase. He considerado muy importante empezar por definiciones patológicas y patrones de afectación, ya que son conceptos anatomopatológicos que se repetirán en la clase de nefrología y que será siempre mucho más fácil que sean antes explicados por patólogos. Los nefropatólogos nos vamos a enfrentar a una gran variabilidad de enfermedades, ya sean agudas, crónicas, genéticas, adquiridas, autoinmunes, tumorales, no en el sentido de cáncer renal, sino sobre todo en afectación glomerular y túbulo intersticial, sobre todo por gammapatías, enfermedades infecciosas y un largo etcétera. La nefropatología es una de las ramas de la anatomía patológica que más relación tiene con la clínica, por lo tanto tenemos de tener alguna serie de conceptos clínicos muy claros. Entre estos conceptos debemos de tener muy presente cuáles son los síndromes clínicos con los que un nefrólogo nos va a orientar una biopsia renal, ya sea hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, nefrítico, hipertensión, insuficiencia renal aguda o fracaso renal agudo, enfermedad renal crónica, tubulopatías o infecciones urinarias, por ejemplo. Entre todos estos síndromes clínicos, lo más importante para los nefropatólogos es la diferencia que hay entre síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, que no es solo una letra. En el síndrome nefrótico hemos de tener presente que siempre vamos a ver proteinuria con pacientes que se presentarán con edemas, y en síndrome nefrítico vamos a tener sobre todo hematuria, es decir, esas orinas en color Coca-Cola que nos dicen los nefrólogos, y normalmente acompañado de oliguria y fracaso renal. Según los nefrólogos nos orientan a los pacientes tanto con síndrome nefrótico o síndrome nefrítico, este es un esquema de las nefropatías más importantes que nos vamos a encontrar en cada síndrome. En el síndrome nefrótico destacarán sobre todo en la infancia la enfermedad por cambios mínimos y en adultos sobre todo la nefropatía membranosa, glomerulonefritis focal y segmentaria y la membranoproliferativa. Mientras como síndrome nefrítico la nefropatía más prevalente, que es la glomerulonefritis primaria más frecuente a día de hoy, será la nefropatía IgA, pero también veremos glomerulonefritis posinfecciosa. Pero antes de entrar en esas nefropatías, como decíamos, vamos a repasar una serie de conceptos básicos. Y para entender mejor esas definiciones, vamos a ver en una diapositiva un breve recuerdo histológico. Arriba a la izquierda tenéis un dibujo esquemático de un glomérulo en el que ya sabéis que la sangre entra por la arteriola aferente, indicado ahí como 1, llegando a los capilares glomerulares, indicado como 4, que es donde ocurre la filtración, que vamos a ver luego, para después salir por la arteriola eferente, indicado como 2. Las células que nos vamos a encontrar en un glomérulo van a ser sobre todo células mesangiales, que ahí aparece como 3, que entre varias de sus funciones, una de ellas será la de actuar como soporte de todos los capilares glomerulares, es decir, como si fueran las ramas de un árbol. Encontraremos también células endoteliales, tanto en las arteriolas aferente y eferente, como también en la parte interna de los capilares glomerulares. Encontraremos también células epiteliales. Algunas de estas serán células epiteliales viscerales, que corresponderán a los podocitos, indicado ahí como 5, y células epiteliales parietales, que serán las de la cápsula de Bowman, que ahí aparecen como 6. Abajo en la derecha, en mayor detalle, podemos ver la barrera de filtración, que está compuesta como lo que aparece ahí como A, que es el endotelio fenestrado, fenestrado del latín fenestra, que es ventana, donde podemos ver esos pequeños poros. Como B nos encontraremos después la membrana basal glomerular, y la parte más externa de la membrana de filtración y hacia el espacio urinario es lo que aparece ahí como C, que son los podocitos. Ahí vais a ver una serie de pedicelos, esa especie de espículas que veis hacia afuera son los pedicelos, es decir, la prolongación de los podocitos, que en ningún caso deberemos confundir con las espículas o púas de la nefropatía membranosa. Para entender mejor estos dos esquemas, fijaos arriba a la derecha en esta fotografía obtenida por microscopía electrónica de barrido. A diferencia de las dos anteriores, esta foto es tridimensional y las otras corresponden a un corte bidimensional. Esta es la gran limitación que nos vamos a encontrar en todas las ramas de la anatomía patológica: cómo interpretar un corte histológico bidimensional
correspondiente a una estructura tridimensional que nos tenemos que imaginar. Pues fijaos, ahí con la P aparece indicado podocito, que correspondería, según el esquema de abajo, con el núcleo que aparece en un color morado más oscuro, y estas especie de especulaciones, pedicelos a los que hacía referencia antes, corresponden a lo que en la foto de microscopía electrónica de barrido aparecen como esas pequeñas ramas más pequeñas, es decir, que el podocito abraza a todos los capilares glomerulares, no dejando ningún espacio libre, como si fuera un pulpo. Otra de las grandes peculiaridades de la nefropatología es que rutinariamente se van a utilizar una serie de técnicas que no se utilizarán en el resto de ramas de la anatomía patológica más que exclusivamente. Es decir, en todas las biopsias vamos a utilizar de manera protocolaria microscopía óptica, no solo hematoxina eosina, sino además tinciones de PAS, tricrómico de Mason, plata metenamina. En todas las biopsias realizaremos inmunofluorescencia directa y en algunas de ellas nos serviremos también de la microscopía electrónica. ¿Para qué nos van a servir rutinariamente estas otras tinciones de histoquímica? Pues bien, aparte de la hematoxina eosina, el tricrómico de Mason que normalmente utilizamos para ver esclerosis y fibrosis, en nefropatología lo vamos a utilizar sobre todo para ver depósito de inmunocomplejos que veremos con color rojo, es decir, fucsinófilo. Abajo, a la izquierda y a la derecha, veis la plata metenamina y el PAS, que se utilizan sobre todo para ver la membrana basal glomerular, sobre todo para eso utilizaremos la plata, como veis a la izquierda, y abajo a la derecha con el PAS podemos ver no solo la membrana basal glomerular, sino también el mesangio, que son esas áreas más PAS positivas, es decir, que adquieren un color mucho más fucsia. Ninguna de estas tinciones será diagnóstica por sí sola. Cada una de ellas nos resaltará diferentes partes o estructuras del glomérulo y diferente tipo de lesiones, es decir, poniéndolas en conjunto serán complementarias y nos ayudarán a llegar a un diagnóstico. Ahora, si bien como podéis observar en el dibujo, mediante estas tinciones tenemos representado parte del glomérulo, en ocasiones las lesiones van a ser muy segmentarias, es decir, pueden afectar a una pequeña parte del glomérulo y puede que no aparezcan representados en estos cortes. Estos pequeños sesgos de representatividad pueden ser solucionados mediante protocolos de cortes seriados y numerados repitiendo estas tinciones. Pero si además realizamos cortes seriados y numerados, alternando cortes sin teñir entre las tinciones que hemos comentado, tendremos no solo disponibles cortes para teñir según la tinción que queramos para resaltar la lesión que más nos interese, sino que además aumentaremos la representatividad, es decir, las probabilidades de que haya una lesión en un glomérulo y que no la pesquemos serán ínfimas y esto aumentará mucho nuestra potencia diagnóstica. En esta fotografía tenemos un glomérulo normal teñido con plata metenamina de Jones, la técnica más sensible y específica para valorar la membrana basal glomerular. Fijaos que en los cortes oblicuos esta adopta una coloración grisácea, que muestra el grosor real de la membrana, que es en torno a unos 200 nanómetros. Pues bien, en los cortes perpendiculares, el sumatorio de estas regiones grises nos da una coloración mucho más oscura, más negruzca, que corresponde a las 2 micras, es decir, a los 2000 nanómetros de grosor que mide el corte. Comparémosla ahora con estas otras 3 fotografías correspondientes a diferentes nefropatías que cursan con alteración de la membrana basal glomerular. Abajo a la izquierda tenemos una nefropatía membranosa con una positividad discontinua en la membrana basal para la plata metenamina. Arriba a la derecha se identifican los dobles contornos típicos de la glomerulonefritis membranoproliferativa y abajo a la derecha podemos ver un nódulo de esclerosis mesangial en un caso de nefropatía diabética, ya que la plata también es positivo, es decir, negro en las áreas de esclerosis. Otros conceptos que vamos a repetir a lo largo de toda la nefropatología son los conceptos antagónicos de focal versus difuso, que hacen referencia a la distribución de las lesiones en toda la biopsia. Es decir, por ejemplo, si tenemos una biopsia con 18 glomérulos e identificamos lesiones en 5 glomérulos, es decir, menos del 50%, las lesiones serán focales. Por el contrario, si las lesiones afectan, por ejemplo, a 13 de estos 18 glomérulos, es decir, a más del 50%, las lesiones serán difusas. Del mismo modo, cuando nos referimos no ya a toda la biopsia, sino al ovillo glomerular, tendremos los conceptos de segmentario versus focal, siendo segmentarias aquellas lesiones que afecten a menos del 50% del ovillo glomerular y globales aquellas que afecten a más del 50% de la circunferencia glomerular. Como comprenderéis, tanto los conceptos de focal o difuso o segmentario global están muy sujetos a los sesgos de representatividad. Es decir, si tenemos una biopsia escasamente representada en los cortes, una lesión que probablemente en los primeros cortes sea focal, una vez que profundicemos mucho más se puede transformar en difusa. Del mismo modo,
una lesión que en un glomérulo afecte al 15% de la circunferencia glomerular, es decir, que sea segmentaria, unos cortes más allá puede ser global, es decir, que podemos estar viendo al principio la punta del iceberg. Por eso es muy importante los protocolos de cortes seriados y numerados. Otro punto importante es saber cuándo nos encontramos ante lesiones glomerulares proliferativas, ya que la nueva clasificación de glomerulonefritis introducida por la Clínica Mayo y la Renal Pathology Society en 2015, que veremos más adelante, considera como tales, es decir, como glomerulonefritis, exclusivamente aquellas lesiones en las que hay aumento de celularidad. Pues bien, se consideran lesiones proliferativas la hipercelularidad mesangial, la hipercelularidad endocapilar y la hipercelularidad extracapilar. ¿Qué es cada una de ellas? Hipercelularidad mesangial es cuando encontramos más de 3 núcleos mesangiales en un eje mesangial. Hipercelularidad endocapilar es cuando hay un aumento de la celularidad en la parte interna de la membrana basal, que esto puede ocurrir por células endoteliales, leucocitos que estén dentro de los capilares glomerulares y normalmente se acompaña también de células mesangiales. Y por último, hipercelularidad extracapilar o proliferación extracapilar se considera cuando hay aumento de células en espacio de Bowman, que normalmente es la respuesta a una lesión que rompe el capilar glomerular y que veremos más adelante. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se considera hipercelularidad mesangial. A la izquierda tenemos un glomérulo normal, no proliferativo, y en él podemos ver a las 11 horarias en un óvalo amarillo rodeado de un eje mesangial en cuyo interior se identifican 3 núcleos de células mesangiales. ¿Cómo se identifica una célula mesangial? Ya que se parece bastante a las células endoteliales. Se considera que una célula es mesangial o un núcleo de una célula es mesangial cuando está enteramente rodeado de una matriz mesangial Pas positiva, es decir, ese color fucsia. Si lo comparáis con la fotografía de la derecha, cada eje mesangial tiene muchísimo mayor número de núcleos de células mesangiales. En cuanto esos núcleos por eje mesangial superan el número de 3, se considera proliferación mesangial. Otra definición patológica y lesión que vamos a ver en diferentes nefropatías va a ser la proliferación extracapilar, que a veces se le llama también semiluna. Veremos ahora las diferencias que hay entre estos dos términos. Como podéis ver en la fotografía de la derecha, se considera proliferación extracapilar aquel aumento de número de células por fuera de los capilares glomerulares, como su nombre indica, que normalmente ocurre a expensas de las células de la cápsula de Bowman. Este aumento de células comprime el ovillo glomerular y da una imagen en media luna. El hecho de que a veces veamos que se denomina proliferación extracapilar y a veces semiluna no son términos exactamente iguales. Todas las semilunas son proliferaciones extracapilares, pero no todas las proliferaciones extracapilares son semilunas. ¿A qué me refiero? Se considera semiluna a toda la proliferación extracapilar que tenga al menos un grosor de 3 células epiteliales y que afecte a más del 10% de la circunferencia glomerular. En la fotografía de la derecha podemos ver una semiluna teñida con plata metionamina de Jones. En esta otra fotografía teñida con tricrómico de Mason podemos ver en un color mucho más rojizo una proliferación extracapilar que va prácticamente desde las 9 horarias hasta las 4 horarias. Fijaos cómo lo que queda dentro del círculo más pequeño corresponde al ovillo glomerular y lo que queda entre los dos círculos en ambas imágenes corresponde a la semiluna. Una vez aclarado el concepto de semiluna, no podemos dejar la ocasión de comentar esta clasificación o este cuadro que, si bien les gusta mucho a los nefrólogos, a los nefropatólogos no nos gusta tanto, ya que tiene sus debilidades, a la vez que también tiene sus virtudes. La primera de ellas es que realmente utiliza un término clínico como glomerulonefritis rápidamente progresiva para hacer referencia a una serie de nefropatías que cursan con una lesión morfológica común, que es la semiluna. Por otro lado, si os fijáis, en el tipo 1 tenemos una nefropatía causada por un agente específico, en este caso un anticuerpo antimembrana basal, lo mismo que en el tipo 3, un agente muy específico, en este caso anticuerpos ANCA, mientras que en el tipo 2 tenemos una especie de cajón desastre de nefropatías mediadas por inmunocomplejos, que lo único que tienen en común es que en efecto están causadas por inmunocomplejos, pero con mecanismos patogénicos completamente diferentes y clínica completamente diferente. Además, este término clínico, glomerulonefritis rápidamente progresiva, fue utilizado por primera vez para describir un grupo de pacientes con una glomerulonefritis postestreptocócica tan rara como fulminante y con un curso clínico muy agresivo. Pocos años después,
se descubre el anticuerpo antimembrana basal, que producía también una glomerulonefritis con semilunas, y al poco tiempo se establece su asociación con el síndrome de Goodpasture. A mediados de los 70 se describe otro grupo de pacientes que, cumpliendo los mismos criterios clínicos de glomerulonefritis rápidamente progresiva, no tenían anticuerpos antimembrana basal ni otra causa conocida. Muchos de ellos estaban asociados con vasculitis sistémicas, pero otros solo con afectación renal. La característica distintiva era que en la inmunofluorescencia no mostraban positividad alguna, es decir, había ausencia de positividad. Lo bueno que tiene esta clasificación, una vez que hemos comentado las partes malas, es que es la primera vez que se habla de la patogenia, es decir, que no se clasifica exclusivamente estas nefropatías en base a la morfología, sino que también hablamos del causante, ya sea antimembrana basal o, en este caso también en la tipo 3, ANCA, o en el tipo 2, que quizás mucho menos específico, por inmunocomplejos. Algo que va a ser también utilizado en esta nueva clasificación de glomerulonefritis que comentábamos anteriormente. Pero quizás la razón por la que esta clasificación no es tan popular dentro de los nefropatólogos como sí lo es en los clínicos es porque ni están todas las que son ni son todas las que están. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, si bien, fijaos en este artículo que hace una revisión de las nefropatías que cursan con semilunas, si bien las tres causas más comunes son la glomerulonefritis pauciinmune, antimembrana basal y todas aquellas mediadas por inmunocomplejos, existen otra serie de situaciones en las que también vamos a ver semilunas, como por ejemplo una glomerulonefritis fibrilar o, al fin y al cabo, cualquier otra nefropatía que curse con la rotura de capilares glomerulares, ya sea por un anticuerpo específico o ya sea simplemente por un evento físico. Y esto es porque, independientemente de la razón que ha llevado a la rotura de ese capilar glomerular, la semiluna, o mejor dicho, la proliferación extracapilar, no es más que la respuesta a esa rotura del capilar glomerular. Fijaos en esta fotografía como arriba, a las 12 horarias, si os fijáis en la zona donde apunta la flecha, identificamos una discontinuidad en la membrana basal glomerular teñida de negro con esta técnica de plata, es decir, una zona de rotura. Y justo por fuera de esa zona de rotura, un material de aspecto más rosáceo, más fibrinoide. Pues bien, en condiciones normales, las células de la cápsula de Bowman están acostumbradas a recibir el filtrado glomerular. Pues bien, cuando un capilar glomerular se rompe, de repente se extravasa una cantidad de contenido plasmático que no ocurre en condiciones normales, lo que provoca una activación de la cascada de la coagulación con liberación de citoquinas, y esto va a producir la proliferación de las células epiteliales de la cápsula de Bowman, cuyo único objetivo es intentar tapar esa brecha. Por eso esa proliferación de células se le llama proliferación extracapilar, pero no es más que la respuesta a la rotura del capilar glomerular, ya sea por el evento que sea que lo ha causado. Al hablar de nefropatología no podemos pasar por alto comentar la importancia de la inmunofluorescencia, una técnica rutinaria y básica en patología renal. La inmunofluorescencia es la técnica de elección más sensible y específica para el diagnóstico de nefropatías mediadas por mecanismos inmunológicos, ya sean inmunocomplejos o factores derivados del complemento, etc. En todos los laboratorios de anatomía patológica donde se ven biopsias renales se realiza de manera rutinaria sobre tejido en fresco congelado, es decir, no fijado en formol, si bien en algunos laboratorios, como por ejemplo en la Fundación Jiménez Díaz, también se realiza de manera extraordinaria sobre tejido parafinado. Entre los anticuerpos que vamos a utilizar, vamos a tener anticuerpos imprescindibles que se han de realizar siempre, como las inmunoglobulinas IgG, IgA, IgM, derivados del complemento C3-C1Q y cadenas ligeras kappa y lambda. Otros anticuerpos como fibrinógeno, albúmina, C4d y C5b9, es decir, el complejo de ataque de membrana, van a ser opcionales. ¿Qué es lo que va a valorar un nefropatólogo en la inmunofluorescencia? Van a ser diferentes hallazgos que nunca han de faltar en un informe final de una biopsia renal. Valoraremos la positividad para uno o más anticuerpos, la intensidad de la tinción de estos anticuerpos en 4 grados, negativo, una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Vamos a valorar también el patrón de positividad, que fundamentalmente va a ser lineal o granular. Valoraremos también la distribución de la tinción, es decir, si esta positividad es difusa, global, segmentaria o focal, y valoraremos también la topografía de la tinción, es decir, dónde encontramos esta positividad, en mesangio, en la periferia, y si es en la periferia, si es subepitelial o subendotelial. Todos estos aspectos en conjunto nos van a definir en gran medida el diagnóstico de una nefropatía. Esto se viene haciendo de manera rutinaria desde la introducción de la inmunofluorescencia en patología renal.
que ocurrió en 1968 por el doctor Berger en Francia. El mismo año se realiza la primera inmunofluorescencia en España en la Fundación Jiménez Díaz a cargo del doctor Barat, y esta es la fotografía de aquella inmunofluorescencia que correspondía a una glomerulofritis lúpica membranosa. En este esquema podemos ver los diferentes anticuerpos que van a ser positivos y las nefropatías básicas que nos van a indicar cada uno de ellos. Respecto a los patrones que nos vamos a encontrar en la fluorescencia, en esta fotografía está representada una positividad granular para IgG de manera difusa y global, es decir, está tiñendo todos los glomérulos y toda la circunferencia glomerular. Si os fijáis también podemos localizar la tinción, es decir, vemos que la tinción es positiva en los capilares glomerulares periféricos. En esta otra fotografía, también de una nefropatía membranosa, podemos apreciar el aspecto granular de esta positividad en los cortes oblicuos que aparecen representados en la parte inferior de la fotografía. Otro aspecto crítico en la inmunofluorescencia es valorar la localización, es decir, la topografía de los depósitos. En este caso de nefropatía membranosa podemos identificar una positividad para IgG periférica en los capilares glomerulares y está en región subepitelial. Muy bien, ¿cómo sabemos que estamos en la región subepitelial? Si la técnica de congelación es buena, es decir, no altera el tejido, no tiene artefacto, porque es una congelación muy rápida, podemos localizar este depósito sin necesidad de la microscopía electrónica. Fijaos en la fotografía cómo la flecha blanca indica un área mucho más bien definida del capilar glomerular, mientras que la flecha amarilla tiene un contorno mucho más irregular del depósito. Esto indica que existe un evento físico hacia la flecha blanca, que en este caso sería la membrana basal, es decir, el depósito está asentando desde fuera y apoyándose en la membrana basal, por eso el contorno interno está mucho mejor definido que el externo. Por el contrario, si nos fijamos en esta otra fotografía, podemos ver que la flecha blanca señala una línea mucho mejor definida en la parte externa del capilar glomerular, estando la parte interna mucho menos definida. Eso indica que el depósito asienta desde dentro hacia afuera, apoyándose en la membrana basal desde dentro, es decir, el depósito es subendotelial. Los términos subendotelial y subepitelial van a hacer referencia entonces a la localización de dicho depósito. Subepitelial se llama así porque el depósito se localiza entre la membrana basal y el epitelio visceral, es decir, el podocito. Y en esta fotografía podemos ver que el depósito es subendotelial porque asienta entre el endotelio fenestrado y la membrana basal. En esta otra fotografía identificamos un depósito de IgA también granular, pero a diferencia de las dos fotografías anteriores, en este caso está localizado no en capilares periféricos, sino en el mesangio, en un caso de nefropatía IgA. Aquí tenemos otro caso de nefropatía IgA en el que, además de ver claramente un depósito granular en mesangio, en algunos casos podemos ver cómo este depósito se extiende a la vertiente subendotelial de capilares periféricos, algo bastante común en la nefropatía IgA. En este otro paciente vemos también una positividad granular, en este caso para C3, pero con una distribución mucho más dispersa que en las dos fotografías anteriores. Esto es lo que se conoce como patrón en cielo estrellado, ya que esta positividad tan dispersa recuerda a estar viendo un cielo por la noche lleno de estrellas. Ya sé que el concepto patrón en cielo estrellado se va a utilizar también en anatomía patológica en el caso del linfoma de Hodgkin, pero con un patrón que no tiene nada que ver con este. Fijaos ahora en esta otra diapositiva en la que podemos ver una positividad global en todos los capilares periféricos, pero a diferencia de los casos anteriores, esta positividad no es granular, sino lineal. ¿Qué podemos ver aquí en mayor detalle? Es la típica positividad lineal para IgG que identificaremos en una nefropatía por anticuerpos antimembrana basal. Aquí tenemos otra fotografía de la misma entidad en la que podemos apreciar que la positividad es claramente lineal y en capilares glomerulares. Ojo, porque esta positividad lineal para IgG, si bien es típica de la enfermedad antimembrana basal, no va a ser exclusivamente esta la única entidad en la que identificaremos un patrón lineal para IgG. De hecho, hay otras dos entidades en las que identificaremos también un patrón lineal para IgG, pero quizás con menor intensidad que en la enfermedad antimembrana basal. Una de ellas será la nefropatía diabética, entidad a la que corresponde esta fotografía, en la que podemos identificar no solo esa positividad lineal en capilares periféricos, sino, fijaos, entre las 3 y las 7 horarias, cómo se pueden identificar también esos nódulos de esclerosis mesangial en el centro, en las áreas que no son positivas. Esto lo confirmaremos mediante una copositividad para albúmina
en la misma localización con el mismo patrón que identificamos en la IgG, lo cual nos confirma que estamos ante una nefropatía diabética. Pero la otra entidad en la que también podemos ver depósito lineal en capilares periféricos es en la enfermedad por depósito de cadenas ligeras. En este caso no veremos IgG, sino tan solo una de las dos cadenas positivas de manera monotípica. Este es otro patrón que vamos a identificar en algunas de nuestras biopsias renales, que si bien ya la distribución y la topografía no van a ser tan llamativas, lo que realmente va a llamar la atención es que va a ser positivo para la práctica totalidad de los anticuerpos que empleamos, sobre todo al menos dos inmunoglobulinas, normalmente IgA e IgG, y en algunos casos encontraremos también IgM, dos derivados del complemento C3 y sobre todo C1q, que en la mayor parte de nefropatías va a ser negativo, y ambas cadenas ligeras, kappa y lambda, lo que nos indica que no hay restricción de cadenas ligeras a diferencia del caso anterior. Pues bien, cuando la práctica totalidad de los anticuerpos que empleemos van a ser positivos, vamos a denominar un patrón en full house, que va a ser casi patognomónico de la entidad nefropatía lúpica. La razón por la cual este patrón lo llamamos full house, para aquellos de vosotros que estáis familiarizados con los juegos de cartas, es por el póker, en el que existe también una mano denominada full house. En aquellas nefropatías que cursen con semilunas, vamos a identificar, siempre y cuando encontremos un glomérulo con semiluna en el segmento congelado por la inmunofluorescencia, positividad para fibrinógeno en la semiluna, siendo el resto del ovillo glomerular negativo, como identificamos aquí con una positividad entre las 5 y las 7 horarias, y que correspondería a la semiluna tal y como vemos en esta otra fotografía. El fibrinógeno será también positivo en aquellos casos de microangiopatía trombótica en el que veremos positividad para este anticuerpo en las arteriolas con necrosis fibrinoide y, como podéis identificar aquí, con esta hiperplasia concéntrica en capas de cebolla. En esta otra fotografía vemos además la fragmentación eritrocitaria que veremos en la siguiente clase típica de esta entidad, pero que no identificaremos en todos los casos. La importancia de la fluorescencia es tal que es la base de la nueva clasificación de glomerulonefritis que comentábamos antes, impulsada por la Clínica Mayo y la Renal Pathology Society en noviembre de 2015. Lo novedoso de esta clasificación es que, en lugar de clasificar las glomerulonefritis según aspectos morfológicos, las clasifica según aspectos patogénicos, y es que la fluorescencia nos está dando una pista muy importante de la patogenia subyacente. Fijaos además abajo a la izquierda en la tabla cómo clasifica en 5 entidades patogénicas las diferentes nefropatías, aquellas mediadas por inmunocomplejos, aquellas que son paucoinmunes, es decir, que son negativas en la fluorescencia, la enfermedad antimembrana basal. Hasta ahora, como podéis ver, esto viene a ser lo mismo que encontrábamos en aquella clasificación que decíamos que no nos gustaba tanto sobre glomerulonefritis rápidamente progresivas, pero la parte buena, como comentábamos entonces, es que aquella clasificación tiene en cuenta mecanismos patogénicos, algo que ha sido utilizado también como columna vertebral para esta clasificación. También encontraremos, como podéis ver, aquellas glomerulonefritis mediadas por mecanismos monoclonales, algo que hasta ahora no ocurría en ninguna otra clasificación de glomerulonefritis, y otro dato nuevo es la introducción de aquellas glomerulopatías causadas por disregulación de la vía alterna del complemento, es decir, las glomerulopatías C3. Una vez repasados estos conceptos generales pero básicos para entender todas las nefropatías, podemos ya hacer nuestra incursión en las glomerulonefritis en sí. Vamos a empezar por aquellas que cursan con síndrome nefrótico. Y si bien la nefropatía más prevalente en adultos como causa de síndrome nefrótico es la glomerulonefritis focal y segmentaria, vamos a empezar por la nefropatía membranosa. Para explicarlo vamos a ver un caso clínico típico. Varón de 58 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus que consulta por edemas y orinas espumosas. En la analítica vamos a ver que la creatinina está mínimamente elevada por encima de su valor normal, sodio y potasio normales, y fijaos, proteinuria tenemos 10, casi 11 gramos de proteinuria, es decir, casi 11.000 miligramos, lo que corresponde a un síndrome nefrótico, que ya sabéis que es proteinuria de más de 3,5 miligramos día. Tenemos también albuminuria y no tenemos hematuria. Ante esto tenemos que hacer primeramente un diagnóstico clínico. En primer caso tenemos que identificar el tipo de síndrome, en este caso un síndrome nefrótico. Y entre las causas más probables del síndrome nefrótico tenemos la nefropatía membranosa, la glomerulonefritis focal y segmentaria y la nefritis lúpica de clase 5, membranosa, es decir, una nefropatía membranosa pero secundaria al lupus eritematoso.
En el servicio de anatomía patológica recibimos dos cilindros correspondientes a corteza renal que mostraban abundantes estructuras glomerulares, de los cuales se seccionó un fragmento para microscopía electrónica, un segmento de 6 milímetros para inmunofluorescencia y el resto del tejido se incluyó en parafina para microscopía óptica. Fijaos que incluso como morfólogos que somos, en algunos casos en los cilindros de biopsia renales se pueden valorar los glomérulos. En este caso, aquellos glomérulos que aparecen colgando en los extremos del cilindro debido a que la aguja de biopsia ha seccionado parte de la cápsula de Bowman, estos se hernian hacia afuera y quedan tan solo sujetos por el polo vascular. Pues en estos glomérulos, al no tener intersticio por arriba ni por abajo, podemos ver el aspecto real de los capilares glomerulares. Si los comparamos con un glomérulo normal, representado aquí en la fotografía arriba a la derecha, podemos ver que en la fotografía principal el grosor de los capilares glomerulares, que viene siendo esos hilillos que veremos en la periferia del ovillo glomerular, son mucho más gruesos que en un glomérulo en condiciones normales representado arriba a la derecha. Esto ya nos puede estar dando una pista de qué está sucediendo. Si bien, por desgracia, no tenemos en todas las ocasiones la fortuna de poder observar esto. En la microscopía óptica, mediante la técnica de hematoxilina eosina, identificaremos un engrosamiento global de los capilares glomerulares que adoptan un aspecto discretamente hipereosinófilo. Si lo comparamos con un glomérulo normal, representado aquí a la derecha, aunque con una tinción de Pasch, podemos ver que a la derecha el grosor de los capilares glomerulares, de las paredes de estos capilares, es muchísimo menor que en nuestro caso a la izquierda, en el que el engrosamiento no solo es global, sino además homogéneo. Es decir, tenemos un engrosamiento prácticamente de similar grosor en todos los capilares glomerulares. Algo que anticipábamos que ya podía ocurrir en la valoración en fresco de la muestra. Cuando realizamos inmunofluorescencia, identificamos una positividad granular para IgG difusa y global en la periferia de capilares glomerulares. Veamos esto desde más cerca. Fijaos en el aspecto granular del depósito de IgG en la periferia de capilares glomerulares. El resto de anticuerpos IgA, IgM, C3 y C1q resultaron discretamente positivos o negativos, mientras que las cadenas ligeras kappa y lambda fueron positivas en similar patrón, distribución e intensidad de lo que antes observamos con IgG y de manera policlonal, es decir, descartamos monoclonalidad. Pues bien, ya solo este patrón de inmunofluorescencia es diagnóstico de nefropatía membranosa. A principios de los años 70, un estudio identificó 4 fases diferentes en la nefropatía membranosa. Como podéis ver arriba a la izquierda, en la fase 1 llegan los depósitos de IgG que se sitúan entre la membrana basal, identificado con color naranja, y el podocito, que es el epitelio visceral. De ahí que la localización se denomine subepitelial. En la fase 2, lo que ocurre es que se sintetiza un material neomembrana basal-like que intenta incorporar aquellos depósitos a la membrana basal, produciendo estas proyecciones digitiformes hacia el espacio urinario, que es lo que comúnmente denominamos púas o spikes. Como podéis ver, en la fase 3, estos depósitos ya han sido incorporados, adoptando a la membrana basal un aspecto en vía de Trem, para pasar luego a la fase 4, en la que los depósitos son reabsorbidos. Pues bien, si bien se han identificado estas 4 fases, no ocurre de manera como en compartimentos estancos, es decir, no pasamos todos los glomérulos de la fase 1 a la fase 2, después a la fase 3 y a la fase 4, sino que es bastante común encontrar glomérulos en diferentes fases. Las fases que más coexistirán van a ser la fase 2 y la fase 3. Para ver todas estas alteraciones que ocurren en la membrana basal causadas por el depósito de inmunoglobulinas, como ya sabéis, la mejor técnica de elección va a ser la plata-metenamina. A la izquierda tenemos la misma fotografía que pusimos antes sobre un glomérulo normal y ahora fijaos la diferencia. Cuando la comparamos con una tinción de plata de nuestro caso a la derecha, podemos identificar estas alteraciones en la membrana basal. Estas alteraciones van a ser mucho más evidentes en los cortes oblicuos que en los cortes perpendiculares. En los cortes oblicuos, como podéis observar, veremos un aspecto apolillado de la membrana basal, que viene a ocurrir dado a que los depósitos de inmunocomplejos son negativos para la plata, por lo tanto lo que se tiñe es la zona alrededor de los depósitos, confiriendo a la pared capilar este aspecto como burbujeante o apolillado. Para entender esto podemos poner como ejemplo una foto de la superficie lunar, que característicamente muestra siempre esos cráteres producidos por el impacto de asteroides. En este caso,
Los cráteres corresponderían a la membrana basal y los asteroides a los depósitos de inmunocomplejos. Pues bien, cuando agarras un cráter de eso, lo haces un corte y lo ves perpendicularmente, los lados de ese cráter corresponderán a las púas o spikes, que podemos ver aquí señaladas con estas flechas azules en los cortes perpendiculares, o en esta otra microfotografía a 1000 aumentos tomada con aceite de inmersión, en la que se identifican claramente estas proyecciones digitiformes hacia el espacio urinario en los cortes perpendiculares. Estos hallazgos también quedan muy claros en la microscopía electrónica de transmisión, que vemos aquí a la izquierda, en la que identificamos 3 capilares glomerulares, uno arriba y 2 abajo, uno a cada lado. Fijaos en la zona que está señalando las flechas negras. Corresponden a las proyecciones digitiformes de la membrana basal en un color gris claro, y a cada lado de estas proyecciones digitiformes encontraremos los depósitos de inmunocomplejos en un color mucho más oscuro. Por lo tanto, podemos concluir que a la izquierda en la inmunofluorescencia tenemos la imagen en positivo de los depósitos granulares de inmunocomplejos en la membrana basal, y a la derecha en la plata metramina tendremos la imagen en negativo, en la que no estaremos viendo los depósitos, pero sí la membrana basal con esos característicos agujeros producidos por los depósitos y esas proyecciones digitiformes, spikes o púas en los cortes perpendiculares. Sigamos adelante ahora con la nefropatía más prevalente como causa de síndrome nefrótico en adultos, que es la glomerulonefritis focal y segmentaria. Esta entidad en la bibliografía podréis encontrarla con diferentes nombres, algunos de ellos ya en desuso como hialinosis segmentaria y focal. Pues bien, antes de ver cualquier imagen, ya por el nombre y por los conceptos generales que hemos explicado antes, podemos anticipar qué es lo que nos vamos a encontrar. Y de hecho, como su nombre indica, nos vamos a encontrar una esclerosis que va a afectar a menos del 50% de los glomérulos de la biopsia y que va a afectar a menos del 50% del ovillo glomerular, como podéis ver en la fotografía de abajo, en la que vemos un área de esclerosada adyacente al polo vascular que se encuentra identificado entre las 5 horarias y la lesión esclerosante prácticamente entre las 6 y las 7 horarias. Estas lesiones se caracterizan por la acumulación de un material extracelular con presencia o ausencia de una lesión hialina que afecta a menos del 50% del ovillo glomerular. En la inmunofluorescencia encontraremos en algunas ocasiones positividad para C3 y en menor medida para IgM de manera inespecífica. Y decimos en algunas ocasiones porque, tal y como su nombre indica, focal y segmentaria, puede ocurrir que en el segmento destinado para inmunofluorescencia no identifiquemos ninguna de las lesiones y por tanto la inmunofluorescencia pueda ser negativa. Esta glomerulopatía no está exenta de polémica, ya que hay muchos autores que afirman que no se trata de una enfermedad en sí, sino de un patrón de afectación morfológico al que se llega por diferentes mecanismos patogénicos. La clasificación de Columbia, que es la clasificación vigente para la glomerulosclerosis focal y segmentaria, usa un abordaje jerárquico definiendo 5 variantes mutuamente excluyentes. Esta clasificación se aplica a las formas primarias y secundarias. Y sin entrar en detalle, tenemos la variante periliar, la variante celular, la variante TIP, la variante colapsante y la variante NOS, que es la no especificada. Lo interesante de esta clasificación es que intenta asociar cada una de estas variantes morfológicas a diferentes condiciones clínicas. Por ejemplo, la variante periliar, veremos que es la segunda que vemos ahí en la foto, vamos a ver que la lesión esclerosante ocurre de manera adyacente al polo vascular. ¿Por qué? Porque es la que se asocia a condiciones adaptativas de hipertensión. Ya sabéis por nefrología la teoría de la nefrona intacta, según la cual las nefronas, según se van esclerosando, los glomérulos van esclerosando y las nefronas se van anulando, las nefronas que quedan, que sobreviven, van adoptando un mayor volumen de filtración. Pues bien, cuando este mayor volumen de filtración va ocurriendo, el gradiente de presión entre la arteriola aferente y eferente cada vez es mayor, por lo que al final termina ocurriendo una destrucción de las células musculares y una lesión esclerosante alrededor del polo vascular. Otra nefropatía que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en la infancia es la glomerulonefritis por cambios mínimos, con la que deberemos hacer un diagnóstico diferencial con la glomerulonefritis focal y segmentaria que acabamos de ver. De hecho, algunos autores afirman que la nefropatía por cambios mínimos es un estadio inicial de la glomerulonefritis focal y segmentaria. Pues bien, esta diferencia, o sea, el diagnóstico diferencial lo deberemos hacer por descarte.
Como su nombre indica, la glomerulonefritis por cambios mínimos no muestra alteraciones en la microscopía óptica, es decir, que todos los glomérulos van a aparecer normales. Y la única alteración que vamos a identificar va a ser en la microscopía electrónica, en la que identificaremos una fusión pedicelar difusa. Fijaos en el esquema y fotografía de arriba, vemos un glomérulo normal en la que identificamos los pedicelos, que son las prolongaciones, los dedos finales de los podocitos que abrazan al capilar glomerular y que aparecen identificados por todas esas flechas en negro. Pues bien, abajo, en el esquema y en la fotografía de abajo, no vemos ya esos pedicelos, es decir, que los pedicelos se han fusionado y abrazan a todo el capilar glomerular, pero sin esas proyecciones, es decir, tenemos un borramiento difuso de los pedicelos, lo cual es característico de esta entidad. La última nefropatía que vamos a ver en la clase de hoy como causa de síndrome nefrótico es la glomerulonefritis membranoproliferativa. Esta entidad podemos encontrarla en la literatura también con diferentes nombres, algunos de ellos ya en desuso como glomerulonefritis mesangiocapilar o glomerulonefritis lobular. Pues bien, lo más importante de esta entidad es que ha sufrido una reclasificación radical que a la vez puede resultar bastante desconcertante para los estudiantes dependiendo de qué textos consulten. Este cambio ocurrió sobre todo a partir de 2010. Hasta entonces, esta era la clasificación vigente de la membrana proliferativa, en la que encontrábamos la tipo 1, la tipo 2 y dos variantes de la tipo 3. Pero como comentábamos, a partir de 2010 esta clasificación ya no se utiliza. ¿Por qué? La razón fundamental es que los hallazgos, sobre todo por la inmunofluorescencia de las alteraciones en la regulación de la vía alterna del complemento, han redefinido esta entidad con la introducción de una nueva nefropatía, que es la glomerulopatía C3, que si bien no es una nefropatía en sí, es un grupo de glomerulonefritis. Finalmente, en 2012, tras la reunión de un panel internacional de expertos, se llega al documento de consenso de glomerulopatía C3 que fue publicado el año siguiente, en 2013. Fijaos en la parte más alta del algoritmo que figura glomerulonefritis con dominancia de C3. Y es que el criterio de inclusión único es la positividad para C3 en la inmunofluorescencia, que en un principio era exclusivo para C3 y luego se aceptó que alguna inmunoglobulina fuera positiva, pero si os fijáis en las fotos de abajo a la derecha, solo y cuando estas inmunoglobulinas sean de al menos 2 órdenes de intensidad inferior al C3. ¿Qué significa esto? Pues que tengamos C3 3 cruces, que es la máxima positividad que podemos encontrar, y que la inmunoglobulina que sea positiva no sea más de una cruz de intensidad. Entre estas entidades tendremos las glomerulopatías C3. Vamos ahora a la categoría de enfermedad, la siguiente línea del algoritmo, en la que tendremos glomerulopatías C3 y glomerulonefritis posinfecciosas, que veremos en la siguiente clase, en la que también vamos a ver positividad con dominancia para C3. La diferencia entre las glomerulopatías C3 y la posinfecciosa van a ser sobre todo clínicas, es decir, un antecedente de infección reciente. Si no tenemos un antecedente de infección reciente y tenemos dominancia para C3, lo consideraremos, por tanto, glomerulopatía C3. Y luego, según los hallazgos de microscopía electrónica, tendremos la enfermedad de depósitos densos, que es lo que antiguamente se consideraba como glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 2, o si no encontramos estos hallazgos que los vemos representados en la fotografía de arriba a la derecha, fijaos esa positividad, esos depósitos electrondensos gris oscuros que van dibujando toda la membrana basal. Si no encontramos estos hallazgos, lo consideramos ya propiamente glomerulonefritis C3, no glomerulopatía, sino glomerulonefritis C3. Es decir, que la última diferencia entre enfermedad por depósitos densos y glomerulonefritis C3 es la microscopía electrónica, pero ambas son consideradas glomerulopatías C3, quedando únicamente el nombre glomerulonefritis membranoproliferativa como un patrón morfológico de afectación, no una nefropatía en sí, sino un patrón morfológico de afectación al que se puede llegar por diferentes causas y diferentes mecanismos patogénicos, es decir, por una glomerulonefritis C3 y después por glomerulonefritis asociadas a infección por virus B o virus C, preferentemente también por una glomerulonefritis crioglobulinémica o por una glomerulonefritis proliferativa monoclonal con depósito de inmunoglobulinas, que se conoce por el acrónimo en inglés PGNMID.
¿Cuál es este patrón morfológico de afectación membrano-proliferativo? Este patrón morfológico de afectación se caracteriza preferentemente por tres hallazgos. El primero de ellos y el más importante es la presencia de dobles contornos de la membrana basal glomerular. Esto es muy importante porque este hallazgo de los dobles contornos va a producir proteinuria, algo muy característico de esta entidad. Fijaos que he señalado tres zonas diferentes, dos arriba y una abajo a la derecha, donde claramente mediante esta tinción de PAS se identifica un doble contorno en la membrana basal. Pero si os podéis fijar en las diferentes áreas del glomérulo, no os costará identificar otras áreas donde veréis dobles contornos, pero lógicamente no podría llenar la fotografía de flechas. El segundo hallazgo va a ser la presencia de proliferación mesangial, es decir, más de 3 células mesangiales por eje. Si os fijáis en el área comprendida entre las 10 y las 2 horarias, es decir, en la parte de arriba, vamos a ver cómo hay bastantes núcleos de células mesangiales. Y el tercer hallazgo es un engrosamiento difuso de capilares glomerulares. Si ponemos en conjunto estos tres hallazgos, dobles contornos, engrosamiento capilar y proliferación mesangial, lo que vamos a obtener es un patrón lobulado, de ahí el nombre antiguo de la entidad glomerulonefritis lobulada, un patrón como lobulado, como en trébol, que claramente va a producir una reducción del calibre de los capilares glomerulares y una alteración en la permeabilidad de los mismos. Esto también va a quedar evidente, obviamente, en una tinción de plata metenamina, que como ya sabéis es la técnica de elección para identificar los capilares glomerulares. Pero ambas, plata y PAS, van a ser las que vamos a utilizar para diagnosticar esta entidad, sobre todo, para ver más que nada esos dobles contornos. Solo que, como decíamos, con el PAS vemos también la proliferación mesangial. ¿Qué vamos a ver en la inmunofluorescencia? Veremos una positividad para C3 preferentemente, que a veces se acompañará de IgG y en menor medida se acompañará también de IgM. Y fijaos también que en la inmunofluorescencia podemos identificar esa positividad característica periférica en la parte más externa de los glóbulos que confiere al glomérulo un aspecto similar a un trébol. Es muy importante que recordéis que en esta entidad hay proteinuria y que los dobles contornos van a producir una proteinuria. Es importante porque esto es un concepto que ha caído muchas veces en el examen MIR. Pues bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy de generalidades de nefropatología y nefropatías que cursan con síndrome nefrótico. Hasta luego y muchas gracias por estar atentos.